La tristemente célebre Brigada 157 ucraniana fue eliminada. Un ataque de los misiles Iskander contra un campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Dnieper. Hasta 150 militantes fueron destruidos. Las fuerzas ucranianas diezmadas parece ya no tener salida. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Eliminada. Rusia ha dado un golpe de autoridad y la Brigada Mecanizada 157 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, conocida como la temida Brigada Maldita, ha sido derrotada de manera definitiva. Con el certero golpe de los misiles Iskander que aniquilaron hasta 150 de sus combatientes, entre ellos varios instructores occidentales. La Brigada 157, a menudo considerada la más maldita y desorganizada dentro de las filas ucranianas, ya había mostrado signos de debilidad mucho antes del ataque. A medida que las fuerzas de Kiev intentaban cubrir brechas en sus líneas, la brigada fue enviada al frente, pero pronto comenzó a desmoronarse bajo la presión de la guerra, con una pérdida significativa de efectivos y un alarmante número de deserciones. En el campo de batalla, su desempeño era el reflejo de una falta de cohesión y entrenamiento, lo que se convirtió en un problema aún mayor cuando la escasez de municiones comenzó a hacer mella en su capacidad de combate. Según fuentes de la crónica militar, la falta de preparación era palpable, con soldados que, atrapados en un conflicto que no entendían, se rendían a la primera oportunidad, incluso intentando huir con armamento. Este ataque no fue solo una victoria más en la larga lista de enfrentamientos en el conflicto en Ucrania. Fue una advertencia clara sobre la fragilidad del ejército ucraniano y las profundidades a las que ha descendido la moral de sus tropas. Mientras la Brigada Maldita se desmoronaba, sus enemigos, los rusos, actuaron con precisión y eficiencia. El misil Iskander, una de las armas más avanzadas en el arsenal ruso, no solo destruyó infraestructura militar, sino que también acabó con los combatientes que intentaban resistir. La precisión de estos misiles asegura que el daño no se limita solo a la destrucción material, sino que también aniquila cualquier intento de defensa organizada por parte de los soldados ucranianos. La ofensiva que culminó en esta masacre en la región de Dnepropetrovsk, cerca de la ciudad de Dnipro, llegó a un momento clave. En las últimas horas, la situación en Ucrania se ha vuelto aún más crítica. Es algo que se veía venir, Margarita, y lo hemos hablado en varias emisiones. Una situación bastante crítica. Sí. Y bueno, acá vemos, Ivette, que es una constante el uso de expresiones eufemísticas para referirse a la eliminación por parte de las fuerzas rusas de una brigada ucraniana maldita y que integraban unos 150 soldados de élite. Y no hay que dudar de lo cierto de ese revés de Kiev, porque hay hechos amplificados por varios medios internacionales de noticias que dan cuenta de este asunto y hacen referencia al uso de un temible misil Iskander contra ese campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de Dnipro, donde estaba esa formación. Y cuando se refiere a esa brigada como maldita, bueno, generalmente ya sabemos que es una expresión figurativa o simbólica, pero se refiere a múltiples fracasos o reveses que ya ha venido acumulando en el combate, y eso es lo que está generando esa percepción de mala suerte o de destino negativo que viene cobrando esa brigada. Y con respecto al misil Iskander, el Iskander M, específicamente ese modelo, que fue el utilizado en ese ataque, hay que resaltar que es conocido por su precisión y capacidad destructiva
Y en este caso, Ivette, se reportó que llevaba municiones de fragmentación y eso amplificó mucho más el impacto en el área objetivo. Y todo esto ocurre en medio de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, advirtiendo que Washington quiere un pronto final de las hostilidades en el territorio ucraniano, no una prolongación del conflicto durante más años, y que el que no quiera un acuerdo de paz sobre Ucrania no va a estar más con Estados Unidos, por lo menos por mucho tiempo más. Así que esa es una manera de advertir del republicano incisivamente y de presionar también, sobre todo a países aliados en la Unión Europea que están complotándose para enviar tropas a Ucrania, como es el Reino Unido. Y yo te diría que con un lenguaje figurativo también, el mandatario dijo que se necesitan 2 para bailar un tango. Se le metió lo de la Argentina en la cabeza, parece. Y que habrá que llegar a un acuerdo de Rusia con Ucrania, así como contar con el apoyo y consentimiento de las naciones europeas. Así que de este modo, él quiso decir que todo el mundo tiene que llegar a un acuerdo y debe ser rápido, porque él necesita que sea rápido. Ya sabemos cuál es la razón que lo mueve, lo transaccional que es su metodología y su modo de moverse. Y de este modo él quiso decir que todo el mundo tiene que llegar a un acuerdo y que Ucrania necesita también participar rápidamente en eso. Sin embargo, contrapuso que Zelensky no está listo para la paz, aludiendo a las declaraciones que acaba de hacer el líder de Kiev, de que el conflicto va a durar mucho tiempo. Bueno, unas declaraciones que para Trump fueron incorrectas, fueron desastrosas. Y todo esto ha sucedido, Ivette, horas después del tenso encuentro que ocurrió en la oficina oval de la Casa Blanca entre Zelensky y Donald Trump y J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, en un encuentro en el que se suponía que se iba a firmar un acuerdo sobre las tierras raras de Ucrania y no pasó nada, no resultó, todo lo contrario, ya vimos, Zelensky no aceptó y salió despedido de la Casa Blanca, bueno, diciendo lo que está afirmando ahora, de que va a haber guerra para rato. ¿Qué te parece? El problema, Margarita, aquí es que sí, él hace estas declaraciones e inmediatamente salen ciertos elementos que se dicen líderes mundiales a apoyar su postura. Entonces, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, pidió inmediatamente un rearme urgente de Europa. Ellos no aprendieron nada de la Segunda Guerra Mundial, a ellos les importa poco la gente, a ellos les importa poco que Ucrania esté ya sumida en un desastre completo con gente. Trump le dijo la verdad a Zelensky, Trump le dijo, usted está perdiendo gente, usted ya no tiene gente. Pero él sigue con esto. Y Inglaterra, por su parte, pues también dice que va a mantener la ayuda a Kiev en el conflicto. Luego, no hay ninguna voluntad de paz, por lo tanto, Trump tiene razón al decir que él no está preparado. Eso es real. Nosotros podemos decir lo que queramos de Donald Trump, pero en este momento, en este escenario de la guerra, del conflicto, perdón, de la operación militar especial de Rusia y Ucrania, tiene absolutamente toda la razón. Y dijo, pues por supuesto que la solución al conflicto, pues según lo que dijo Zelensky, pues está muy lejos. Y lo que pasa aquí es que hay intereses particulares, Margarita, intereses muy serios a nivel económico. Nomás hay que recordar que el hijo de von der Leyen está muy relacionado con la industria militar. Así que todo el tema de la venta de armas, todo el tema de estas ayudas que no son ayudas, lo sabemos. Zelensky creyó que en Estados Unidos le iban a dar, él iba a entregar las tierras raras, inmediatamente le iban a dar armas, le iban a dar dinero, y le dijo Trump, no señor, usted me da de sus tierras raras el 50%, pero a manera de pago de todo lo que yo le he dado a usted. Está muy equivocado Zelensky si piensa otra cosa. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Vamos. En jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi,
ha declarado que las tropas de Kiev están listas para nuevos ataques, aunque la realidad en el terreno es que las fuerzas ucranianas están claramente agotadas. La propaganda de Kiev ha asegurado que Rusia intenta tomar toda Ucrania, pero la decisión de continuar la guerra parece más una cuestión de supervivencia para los líderes ucranianos que dependen de la continua intervención occidental para seguir luchando. En el campo de batalla, los rusos siguen ganando terreno, mientras los ucranianos, aunque motivados, se enfrentan dificultades que no pueden ocultar. La reciente pérdida de la Brigada Maldita es solo un ejemplo más de la incapacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para resistir en igualdad de condiciones. Las bajas no se limitan a las tropas ucranianas. Las imágenes de instructores occidentales muertos son un recordatorio de que la intervención extranjera no ha hecho más que prolongar la agonía del conflicto. Esta derrota representa una advertencia para quienes apoyan a Kiev desde el extranjero, quienes parecen no comprender que el verdadero costo de la guerra lo están pagando los soldados ucranianos y sus pueblos. Este ataque tiene también implicaciones geopolíticas. Mientras las fuerzas rusas continúan golpeando a Ucrania en sus puntos más débiles, la amenaza de nuevos ataques no se descarta. Según expertos como el coronel retirado Gennady Alekhine, Ucrania no se detendrá en su empeño de seguir atacando las regiones fronterizas de Rusia. En este contexto, aunque las capacidades militares ucranianas han sido mermadas y sobre todo desgastadas, Kiev sigue confiado en sus arsenales de misiles de precisión proporcionados por Occidente. Sin embargo, las últimas operaciones rusas indican que el ejército de Ucrania está perdiendo la capacidad de realizar ofensivas a gran escala, ya que las fuerzas de Kiev están concentradas en mantener una frágil cabeza de puente en la región de Kursk. El ataque a la Brigada Maldita no solo ha sido una derrota militar, sino también una humillación para el régimen de Kiev. La 157ª Brigada se había ganado la reputación de ser un campo de batalla donde las tropas eran enviadas a una muerte casi segura. Lo hemos hablado en otras oportunidades, Margarita, y es que precisamente el hecho de que Ucrania nunca ha tenido una estrategia militar, ni una doctrina, ni una causa por la cual su gente vaya a morir, como se dice, en el honor y en la gloria. Simplemente ha sido todo un enredo con la gente que reclutan de los mercenarios que han utilizado también el militar de entrenamiento extranjero, que definitivamente ellos van a hacer otra cosa, ellos van a ganar dinero y ya, y los que no tienen la experiencia suficiente, pues se convierten en carne de cañón. Eso lo hemos visto en otras oportunidades donde los ataques han sido precisos, específicamente donde han caído en zonas puntuales y el mismo modus operandi, ¿no? Estamos hablando de un alojamiento militar o una base donde se encuentran curiosamente 30, 40 instructores o más o menos así es la cosa, extranjeros, ¿cierto? Y caen estos en ese punto. Es bastante curioso que haya sido así, pero pues en estos procesos. Lo que muestra que precisamente no tienen nada, no tienen la infraestructura, no tienen el orden, no tienen ningún tipo. Los mismos militares ucranianos se han quejado del comportamiento de los miembros de estas brigadas que no sirven definitivamente como soldados. Antes de darte paso, Margarita, quería mostrarles este segmento precisamente del bombardeo que se vio, perdón un segundo, aquí en Novomoskovska.
Ajá. Región de Aquí, Dnipropetrovsk. aquí lo Difícil vemos. de pronunciar. Ahí está. Hay que Este es aprender el ruso. video. Ajá. Y aquí están cuando el Iskander ataca esa parte. Es algo que pues está circulando en los medios. Es un Iskander el que cayó en esta zona. Ahí se ven las explosiones. Ahí se ven las explosiones y es lo que estamos hoy en día observando, cómo en una región que están estos personajes, cae un Iskander además, un misil de alto impacto. Sí. Y esto lo que nos demuestra es que Ucrania sufre un revés detrás de otro, Ivette. Y ahora la liquidación de los integrantes de esa 157ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que estaban realizando, según se dice ahí, un entrenamiento en el campo ese de Novomoskovsk, en la región de Dnipropetrovsk. Y no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, hice el intento. Y en ese lugar es que cayó la maldición de la brigada esa. Así que es una ciudad ubicada en la región de Dnipropetrovsk, en el sur, en el este de Ucrania, y que dicen que se encuentra a lo largo del río Samara, un afluente del Dnieper, y está ubicado a 27 kilómetros al noreste de la ciudad de Dnipro, que sí, ese sabemos que es el centro administrativo de la región. Entonces, cuando uno trata y ve de profundizar en la razón por la que las tropas ucranianas sufren esta cadena de fracasos militares uno detrás de otro, encuentras la respuesta en la estrategia militar meticulosa y persistente que aplica el ejército ruso sobre un ejército debilitado, agotado y desorientado como es el ucraniano. Porque fíjate que los informes lo hablan y lo dicen claro, las fuerzas rusas han logrado consolidar su control en áreas claves, lo que les permite fortalecer esa posición estratégica ya en el frente oriental están consolidándose. Y ese avance no solo implica expansión territorial, sino también presión constante sobre las defensas ucranianas que están enfrentando dificultades extraordinarias para poder contener la ofensiva rusa. No cabe duda, te digo yo, Ivette, que las batallas en esa región han sido intensas, con un enfoque ruso en capturar localidades estratégicas, en asegurar rutas logísticas especiales. Además, el uso de drones y ataques aéreos, el misil Iskander, que ya explicamos la capacidad que tiene. Y todo eso ha sido un componente crucial en esas operaciones. Y eso es lo que le permite a los rusos mantener la iniciativa y desestabilizar a las defensas ucranianas. Ya sabemos que la contraofensiva que impulsa Zelensky, que está ahora como fiera enjaulado, imagínate, después del sacudón que le dio Donald Trump a la oficina oval, lo hace cometer mayores errores, más graves todavía, como es el superlativo, jugar con la Tercera Guerra Mundial, como así le dijeron a la cara a Donald Trump y J.D. Vance, el vicepresidente de la administración republicana. Así es, Margarita. Lo que sí se sabe es que definitivamente Rusia en este momento no va a permitir ningún hueco, digámoslo así, y se va a fortalecer en todos los frentes, porque precisamente a pesar de que hay una posibilidad con las negociaciones entre Moscú y Washington, pues obviamente la postura de Zelensky quiere dar a entender otra cosa. Él no va a dejar de hacerse el héroe. Llamó la atención, Margarita, que la semana pasada, antes de la reunión con Trump, CNN lo puso como el héroe de guerra Volodymyr Zelensky. Imagínate, ¿no? El héroe de guerra. Y los senadores, algunos senadores, incluido el senador Graham, habló con él y todo, y lo ensalzaron. Y después de que salió con la salida en falso con Donald Trump y con J.D. Vance, pues
las cosas cambiaron considerablemente. Pero lo que ocurre con un cese temporal y con el apoyo que quiere darle Europa a Zelensky es precisamente fortalecerse ellos para atacar a Rusia, cosa de que Rusia no lo va a permitir por nada. Para nada. Para nada. Esto ya es otra cosa. Así que hay que ver, ¿no? ¿En qué va este tablero de ajedrez? Vamos a continuar. Seguimos con el último segmento, Margarita. Vamos. La moral dentro del ejército ucraniano está más baja que nunca y la falta de recursos y de apoyo en el campo de batalla deja claro que Ucrania no está en condiciones de mantener un esfuerzo de guerra prolongado, especialmente cuando se enfrenta a una fuerza tan bien organizada y equipada como la rusa. Los informes sobre la falta de cohesión y liderazgo en las tropas ucranianas se han multiplicado en las últimas semanas. Mientras tanto, los avances rusos continúan de manera inexorable y los ataques, como el que destruyó a la Brigada Maldita, sirven como prueba de la estrategia rusa de desgastar a las fuerzas enemigas en un conflicto prolongado. Para muchos analistas militares, el colapso de brigadas como la 157ª no es una sorpresa, sino un reflejo de la inevitabilidad de la derrota ucraniana. La falta de unidad y de liderazgo ha llevado a un deterioro constante de la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras las tropas rusas se adaptan y mejoran su efectividad con cada enfrentamiento. Lo que está claro es que este conflicto, lejos de resolverse, está alcanzando un punto de inflexión en el que las fuerzas ucranianas están siendo cada vez más incapaces de resistir. En un contexto de agotamiento total, con pérdidas humanas y materiales significativas, Ucrania se encuentra ante una encrucijada. Su decisión de seguir luchando a pesar de los ataques rusos y de la creciente incapacidad para mantener una guerra a gran escala refleja la desesperación de un régimen que sabe que su existencia depende de su resistencia, aunque esté claramente desmoronándose por dentro. El mensaje de la operación rusa es claro. La determinación de Rusia de proteger su territorio es inquebrantable. No solo busca salvaguardar su soberanía, sino también consolidar su influencia en la región. Este compromiso no vacilará sin importar los desafíos que se presenten. En conclusión, el ataque a la Brigada Maldita es solo el comienzo de una serie de movimientos militares estratégicos que buscan eliminar la resistencia ucraniana en el terreno y dejar en claro a la comunidad internacional que el curso de la guerra está lejos de estar decidido por Ucrania o sus patrocinadores occidentales. Estamos totalmente de acuerdo, Margarita, en que no hay voluntad de paz ni por parte de la Unión Europea ni de la OTAN, aunque es muy gracioso porque la OTAN forma parte, de la OTAN forma parte de Estados Unidos, así que estos enfrentamientos con Estados Unidos lo único que pueden generar es que Estados Unidos se salga del bloque y les pegue un vacío impresionante, ellos tengan que acudir a otro tipo de financiación que no tienen. Europa no está en posición económica de estar jugando con estos temas, pero puede más la soberbia y el orgullo. Una cosa importante, Margarita, el comandante ucraniano Mikhailo Drapati también dijo que había sido una total negligencia del ataque ruso contra el campo de entrenamiento y pediría un castigo contra la misma, pues la defensa de los ucranianos, ¿no? Porque ¿cómo así? O sea, dijo que esto fue una negligencia en este ataque letal
y que definitivamente causaron, pues obviamente, decenas de bajas, heridos, y no era bajo ninguna circunstancia algo que se pudiera dejar pasar así nomás. O sea, él acusa a su propia gente de negligencia en el frente. Mira, ahí en ese segmento final del video que acabaste de proyectar se tocó el tema de la moral de las tropas ucranianas. Y pocas veces, Ivette, se habla del impacto psicológico de esos ataques sorpresivos y devastadores que generan pánico y desmoralización en las tropas. Pero ese es un efecto que también usan los rusos para provocar una pérdida de control y una respuesta desorganizada en sus adversarios, como se vio en este caso de la brigada élite esta. Y creo, Ivette, que en todo caso las fuerzas rusas consiguieron lo que buscaban, consiguieron una ventaja militar y dejar a sus adversarios en una posición muy vulnerable, de modo que no pudieron reaccionar como era lo adecuado, ¿no? Eso sin contar ya que los ucranianos, como le dijo Trump a Zelensky a la cara, no tienen ya recursos humanos para responder. Él no tiene hombres, ya no tiene fuerzas. Y este escenario de desesperación, Ivette, que provoca histeria en las fuerzas ucranianas, no es solo un reflejo de la angustia de los soldados, sino también de la impotencia de un sistema de defensa que no ha podido a todo lo largo de esta operación militar contrarrestar la precisión de los ataques rusos. No ha habido contraofensiva, eso lo hemos dicho muchas veces. Y lo vimos hace apenas unas horas cuando analizamos con la colega Mirelvis cómo las fuerzas rusas desmantelaron un centro de operaciones clave en la ciudad de Kremenchuk, donde un número significativo de efectivos ucranianos, Ivette, estaban allí reunidos, y ese centro, conocido como el Nido, que era uno de los últimos bastiones de coordinación en la región, fue eliminado. Y también lo vimos cómo fuerzas rusas aniquilaron a los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Zaporizhia. Así ahí los rusos no solo lograron un éxito estratégico en ese caso, sino que también han demostrado que en la guerra moderna el control de los cielos y la capacidad de ejecutar ataques precisos es lo que puede determinar la victoria final. No olvidemos que un estilo de la operación militar que lleva adelante Rusia es ese ataque quirúrgico, solo dirigido a blancos objetivos militares para tratar de preservar la vida de los civiles. Bueno, creo que hemos llegado así al final de este comentario, no sin antes agradecerle a nuestros amables seguidores por habernos acompañado en estos minutos, y no solo a los que son habituales seguidores, sino a los que por primera vez sintonizan nuestro canal de Prensa Alternativa, una voz de la patria grande que está sonando alto, claro y firme. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña en estos reportes y que, por supuesto, nos motiva a seguir llevándoles a ustedes los mejores análisis más allá de la noticia. Los invitamos a que sigan sumándose a nuestro canal, a La Voz de la Patria Grande, que sigue creciendo en este 2025, más allá del 1.000.000 de seguidores, y que ustedes van a seguir haciendo grande esta comunidad. Los dejamos por hoy con la reflexión del día. Odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez. Lo dijo Dwight Eisenhower. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.